la SEP ya anunció que iba a terminar clases antes. Entonces, bueno, para que lo tomen ahí en cuenta. Y pues con eso, la tarea, bueno, el proyecto, vamos a tener que recorrerlo un poquito, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la reacción de la facultad, pero para que lo tomen en cuenta. Para mí es rumor, ¿eh? No es que sea un hecho, nomás es lo que escuché. Bueno, y por cierto, ¿a ustedes les gusta el fútbol o no? ¿O a nadie le gusta el fútbol aquí? Sí, Sí. es no mucho. Está bien. Yo la verdad no soy mucho de fútbol, digo, sí sé un poco de fútbol, pero no soy fanático, ¿no? Lo más que hacía era jugar FIFA hace varios años y ya. Pero bueno. Eric, Una duda. sí. No sé si usted ha llegado a conocer algún actuario que haya utilizado algunas cosas de las que vimos, pero exactamente no sé si alguna vez, si llegó a conocer un actuario que lo haya aplicado en las apuestas, ¿qué exactamente utilizó? O sea, modelos de supervivencia, series de tiempo. O sea, porque siento que es un poquito complicado modelar, no sé, por ejemplo, para una apuesta, ¿con qué se podría usar para modelarlo? Si es que alguna vez tuvo un conocido o usted hasta lo hizo, no sé. Bueno, yo no lo he hecho, pero sí conozco a un actuario que de hecho le gusta mucho apostar o le gustaba mucho, porque entiendo que ya ahorita con las cosas fiscales empezaron a cobrar más impuestos y empezaron a poner más trabas y cosas así, entonces ha complicado, pero sí le gustaba y este, pues sí aplicaba modelos más que un modelo ahí como estadístico o algo así, más bien calculaba momios, ¿no? Que si se fijan así es como se generan en sí las apuestas, ¿no? Bueno, y para los que no sepan, se calcula en función del momio, que ese ya lo debieron haber visto en estadística, y con eso se calcula el estimado del pago, ¿no? Entonces, lo que hacía mi conocido es analizar el histórico de esos momios y ya con eso, cuando veía que venía algo grande, decía, pues bueno, le meto un buen dinero y aunque si salgo perdedor, pues bueno, ni modo, pero si salgo ganador, ya genera un montón, ¿no? Eso es lo único que sé. Ok, ok. Gracias. ¿No? Pero no les voy a decir que apuesten o que no apuesten, ¿eh? Eso ya no me toca a mí. Bueno, pues vamos a seguir. ¿O no se tiene alguna pregunta de algo? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Les comparto aquí mi pantalla. Y me recuerdan a ver si al final les platico algo justo de fútbol, pero no de lo que se imaginan, sino de cómo lo utilizo yo para el manejo de equipos, ¿no? Como experiencia de liderazgo, ¿va? Bueno, y les cuento un poco al rato. Espero que no se me olvide. Listo, entonces vimos esta hoja, ¿no? Estuvimos trabajando principalmente con prima de vengada, ¿verdad? Ese fue el objetivo. Llegamos a una prima de vengada para calcular una siniestralidad. Por ahí yo les fui diciendo varias cosas, ahí como tips, ¿no? O razones de por qué elegí hacer ciertas cosas. Les dije en qué podían mejorarlo ustedes o complicarlo, como lo quieran ver. Qué salvedades tenía el modelo que les estaba poniendo, hasta dónde íbamos. Por ejemplo, algo donde sí les dije que sabía que estaba mal, ¿no? Era para la parte de la sesión. Les decía que yo lo estaba aplicando por generación en lugar de hacerlo sobre el devengamiento, ¿verdad? Y si ustedes quisieran mejorarlo, ahí tendrían que aplicarlo directamente. Y les decía, ahí fue donde me quedé, que donde más se notaba era en este brinco, ¿verdad? Que cuando brinca, por ejemplo, aquí de 50% al 40%, yo les decía que la siniestralidad que está calculada aquí, esto es 1,807, eh, en realidad no es que le aplique la cesión del 40%, porque esto sale de una prima de vengada que viene del año pasado, ¿verdad? Entonces yo les decía que aquí esta siniestralidad cedida, pues seguramente tendría que ser otro monto, ¿no? Pero yo lo estoy aplicando así para manera fácil y les dije, esto es un error que estoy cometiendo, lo estoy haciendo conscientemente por simplicidad, ¿no?
pero ustedes lo podrían mejorar. Sí, ahí me quedé la clase pasada. ¿Ok? Espero que le hayan podido picar aquí al archivo. Vamos a ver lo que sigue. Les decía que el objetivo final de esto era construir un estado de resultados para de ahí hacer una prueba de solvencia dinámica, ¿sí? Bueno, y el balance general también es parte de, pero el que importa más es el estado de resultados. Me voy a mover a la siguiente hoja, que era la de reservas. Ahí ustedes váyanle poniendo notas. Esta la vimos ayer, que dijimos que era la parte del devengamiento, ¿verdad? La primera parte que estaba arriba. Y aquí abajo habíamos calculado prima de vengada, que dijimos que era la suma, ¿verdad? De la columna, y esto tenía que ver con cómo se iban emitiendo por generaciones. Les dije que traía un supuesto de uniformidad, ¿verdad? En la que se asumía que a la mitad del mes en promedio iniciaban ahí las vigencias de las pólizas. También les dije que estaba suponiendo que la fecha de emisión y la de inicio de vigencia era la misma. Ujú. Y con eso yo calculé también la prima no devengada, que les dije que era la diferencia entre lo que íbamos emitiendo y lo que íbamos devengando, ¿no? Y ya. Les dije que este modelo funcionaba así porque era de vigencia de 12 meses, por eso lo dividíamos, me voy a regresar aquí arriba, lo dividíamos, estos de aquí estaban divididos entre 12, ¿verdad? Y los extremos, que es 2026-01 y 2027-01, estaban divididos por 24, ¿sí? Ahí no les dije, pero este método es el que allá afuera, sobre todo los financieros y los contadores, ¿no? Le conocen como el método de 24avos, ¿sí? ¿Y por qué se le llama 24avos? Porque los extremos están divididos por 24, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen ahí de un método de 24avos, se refiere a esto, ¿no? Que está asumiendo uniformidad y que se puede aplicar de esta manera. Este método de 24avos funciona cuando la vigencia es anual, ¿verdad? Si la vigencia fuera semestral, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que los meses de en medio se dividen entre 6 y los extremos se dividirían entre 12. Y entonces sería un método de doceavos, ¿verdad? Pero sería confuso, porque luego podríamos decir que ese método de doceavos sería también como si aplicáramos el devengamiento durante estos 12 meses para una vigencia anual. O sea, sería un nombre confuso porque no sabríamos cuál de los dos estamos hablando. Entonces, por eso es que no se habla de doceavos, sino simplemente se habla de un método de 24avos y ya si tienen otro supuesto, se explica directamente. Este es un método estándar para hacer presupuestos de compañías de seguros, ¿sí? Insisto, de corto plazo y de vigencia de un año. ¿Va? Bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Y con eso, bueno, aquí hago pausa. ¿Vamos bien hasta aquí con lo que hemos visto? Sí, profesor. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de lo que ustedes estuvieron trabajando, bueno, primero conmigo, luego con Yanina, la parte de reservas. Ok, entonces a partir de aquí vamos a hablar de los conceptos que ya revisamos y por eso es que le dedicamos un buen rato a reservas, porque ya de ahí es más fácil aterrizarlo aquí. Tenemos un porcentaje de retención que vamos a usar después, que simplemente es uno menos la cesión, ¿sí? Nuevamente, este porcentaje de retención lo puse de esta manera, pero a lo mejor tendríamos que haberlo aplicado como por la parte de vengada, ¿verdad? Tendríamos el mismo problema aquí a la derecha. Entonces, si ustedes quisieran mejorarlo, tendrían que aplicarlo de otra manera, ¿sí? Si no, para mí está bien de esta forma. Luego, estamos partiendo de un FCBEL. Dijimos que el FCBEL es el índice que representa cuánta siniestralidad tendría una cartera. Ajá. Dijimos que FS viene de factor de siniestralidad, ¿no? O índice de siniestralidad. BEL, ya saben que viene de Best Estimate of Liabilities. Y la RRC, estamos hablando de la reserva de riesgos en curso. Entonces, estamos partiendo de un factor que es un 60%. Elegí este valor pensando que es una cartera, por ejemplo, de una siniestralidad razonable, ¿no? O sea, porque estamos pensando todavía en un 60-70%. Tener una siniestralidad alta sería complicado y tener una siniestralidad baja como que sería aburrido para plantearlo en las cosas que vamos a estresar, ¿sí? Entonces, por eso elegí una de este tipo. Aquí también estoy poniendo para el siguiente mes que va a subir a 65%. El siguiente año, perdón. ¿Sí? Entonces de 60 se va a 65. Es el supuesto que le puse. ¿Ustedes qué podrían hacer? Cambiar esos supuestos, ¿no?
A lo mejor ustedes podrían decir, no, yo espero que para el segundo año la siniestralidad baje, porque voy a tener una mejor selección de riesgos. Como ayer alguien por ahí opinaba, ¿no? Que me decían, ¿y qué no se espera que cuando suba la cartera pues tengamos menos siniestralidad, ¿no? Bueno, pues podrían poner ese supuesto aquí, ¿va? Luego tenemos alfa. Alfa se refiere a gastos de administración, particularmente es para la reserva de riesgos en curso. Aquí también estoy asumiendo que pasa de un 10 a un 7%. Igual es un supuesto. Ustedes estos dos valores ya los conocen más. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron un análisis, ¿verdad? Cuando se metían a revisar lo de las compañías. ¿Se acuerdan que incluso lo hicimos juntos, ¿no? En algún momento hicimos un análisis ahí de un estado de resultados de en cuánto andaban los porcentajes de costo de adquisición, de gasto de administración, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues de ustedes lo pueden volver a calcular en función del producto y compañía que eligieron. Y entonces aquí podrían determinar cuál es su supuesto. Yo estoy poniendo que cambian de un año a otro, pero para fines del ejercicio. Si ustedes dijeran, mi supuesto es que se quedan igual, no estaría mal, ¿ok? O sea, también es válido decir eso, que los índices se quedan igual. ¿Qué otro supuesto estaría bien? Podrían decir, pues yo me metí a la página de la comisión, de hecho lo pueden hacer, en el anexo, ¿no? El anexo creo que es 5.3, no me acuerdo si es la letra A o la letra B, ahí búsquenlo. Se habla de cuáles son los índices y los alfa, ¿no? Para la reserva de riesgos en curso para los distintos ramos. Pues lo pueden buscar ahí y con eso pueden tener una mejor idea. Esos índices no se han modificado desde que empezó Solvencia 2, entonces pues, sería válido tomar ese valor y aplicarlo. O bien, lo que les decía, partir de algo de una compañía, la que ustedes ya analizaron, y con eso, pues repetir el valor o tomar un supuesto. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si ustedes dicen, yo supongo que pasa esto, lo digan, ¿ok? Eso es como el punto clave. O sea, ya sea que lo dejen igual, ya sea que tomen el de la comisión, ya sea que tomen el de la compañía, ya sea que ustedes lo propongan con estadística, lo que ustedes quieran, pero que digan de dónde lo están suponiendo. ¿Sí soy claro con eso? Ok, sigamos. Entonces aquí abajo viene el BEL de riesgo. Y aquí yo lo tengo desglosado. Bueno, es BEL en general, lo tengo desglosado como BEL de riesgo y BEL de gastos. BEL de riesgo dijimos que es la prima no devengada y en este caso es por el FSBEL, mientras que el BEL de gastos va a ser la prima no devengada por alfa. ¿Sí? O sea, nada más está separado en estos dos para que sepamos qué parte es por la siniestralidad y qué parte es por los gastos de administración. ¿Sí? Aquí están los dos y esta parte de aquí abajo simplemente es la suma. ¿Sí? Ahí está, ya estamos calculando aquí el BEL de la reserva de riesgos en curso. Muy fácil, ¿no? O sea, comparado con lo que ustedes ya hicieron, bueno, esta formulita está muy sencilla, ¿no? ¿Dudas hasta esta parte de Bell de reserva de riesgos en curso? Eric, ¿Podría repetir qué era lo que significaba el alfa? el de los gastos de administración. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí saben de cuál fórmula estamos hablando cuando digo que esta la estuvimos viendo? ¿Se acuerdan en dónde venía? Yo no me acuerdo. ¿No? Es en CUS, ¿no? En la Lo del CUS, método estatutario. método estatutario. Muy bien, Adrián. ¿Te acuerdas de qué capítulo o título era, más o menos? Parece que es el capítulo 5.3, creo. Muy bien, 5.3. Perfecto. Gracias, Adrián. Sí, 5.3. Ahí lo van a encontrar la fórmula, tal cual dice lo que acabo de poner aquí, ¿sí? Que fue lo que estuvimos viendo cuando analizábamos lo de reservas, ¿no? El método estatutario. Ok, bueno, sigo. Este fue para la reserva de riesgos en curso. Aquí abajo eh, voy a poner Sonor y voy a poner el otro componente, que el otro componente importante es el requerimiento de capital de solvencia, el cual vamos a utilizar para dos cosas, para medir el índice de solvencia y para el cálculo del margen de riesgo, ¿sí? A ver, ahí recuérdenme, ¿quién me dice que era el requerimiento de capital de solvencia? En palabras simples, ¿eh?
Nadie. Lo que necesita la aseguradora para poder seguir funcionando. Ok. Lo que necesita particularmente del capital, ¿verdad? Sí. Ujú. Y sí, y cuando dices funcionando, nos referimos a funcionando, pero bajo ciertos riesgos, ¿no? O sea, aquí lo que nos preocupa es qué pasaría si sucedieran ciertas cosas. ¿Y qué nivel de riesgos estamos pensando cuando hablamos de un requerimiento de capital de solvencia? Riesgo operativo, Ok. riesgo técnico, ¿no? Y financieros también. Ajá, muy bien. Esas son las clasificaciones, pero digo, ¿y el nivel? Porque podemos tener un riesgo operativo y podemos decir, ah, pues yo me siento cómodo si pierdo 100 millones de pesos o si pierdo 200 millones o si pierdo 500 millones, ¿no? Con una probabilidad de 1%, 5%, 10%, ¿no? Entonces, ¿cuál nivel es el que nos interesa aquí en Solvencia 2? Eso es lo de 99.5%. Gracias, Luis Ángel. Sí, 99.5. Entonces, este requerimiento nos va a decir el capital que necesitamos, ¿no? Para hacer frente a escenarios, 99.5, ¿verdad? Y les digo, saldría del capital, eso es lo importante, ¿ok? Entonces yo fui aquí muy tramposo y le puse un número 1000. ¿Cuál va a ser el reto para ustedes? Que ustedes pongan algo que haga sentido, ¿ok? ¿Sobre qué se pueden basar o en qué se pueden basar? Vimos en algún momento los documentos, ¿se acuerdan? De las compañías donde decía eh, pues un montón de cosas de la compañía, pero también decía cosas financieras, ¿no? Y decía cuál era el requerimiento de capital de solvencia que tenían o cuál era el capital mínimo pagado, ¿no? Eso lo pueden tomar como base, ¿ok? Fíjense en lo que hacen las compañías y sobre eso. Ahí es donde viene, ¿va? Ese es parte de lo que normalmente les lleva un poco más de tiempo a ustedes, pero el truco está, investiguen el tipo de compañía que ustedes están agarrando y sobre eso elijan un requerimiento de capital de solvencia. Nada más, ojo, un tema muy importante, muy, muy importante. El requerimiento de capital de solvencia depende de los riesgos retenidos, ¿sí? Si se cede mucho porcentaje de prima, ¿no? Al reasegurador, el requerimiento de capital de solvencia va disminuyendo, ¿sí? El requerimiento de capital de solvencia es algo retenido, ¿ok? Sí está el riesgo de que el reasegurador no nos pague y eso va a aumentar el riesgo, obviamente, pero a lo que me refiero es que no es lo mismo que el nivel de retención sea el 100% a que la retención sea el 0%. Eso va a afectar en el requerimiento de capital de solvencia. Entonces, cuando ustedes analicen la compañía que ustedes quieran o el grupo de compañías que quieran, fíjense en cómo está su cesión, porque hay una relación ahí. ¿Ok? Ya les había enseñado cómo hacer esas divisiones, ¿no? Unos ratios por ahí, unos KPIs, que decíamos, ¿qué pasa si dividimos tal entre tal cosa? Bueno, pues lo mismo, aquí para el requerimiento de capital de solvencia, fíjense en alguna relación que les ayude a determinar ese monto. Ahí es donde normalmente se atoran, pero espero que se metan a buscar, analicen, ¿no? Y ya sobre eso propongan algo. ¿Ok? Bueno, con eso, lo que hacemos es calcular el margen de riesgo. El margen de riesgo, recuerden que es como podemos decir que es un colchón, ¿verdad? De manera general. Pero ¿de qué depende ese colchón? Dijimos que dependía de cuánto había de riesgo para esa cartera y para esa reserva. Y dijimos que era algo que se invertía, ¿verdad? Entonces, aquí está el desglose. Todo esto que se ve hacia abajo es el desglose de la fórmula del margen de riesgo. ¿Cómo se calcula el margen de riesgo? Va a ser el producto de lo que se llama ahí base de capital por la duración, por la tasa R. Ujú. Vamos a recordar un poco de cada uno de estos. Base de capital, aquí le voy a poner F2, dice que es B40 entre B40 más B53. B53 está por acá abajo. Dice desviación Sonor por el requerimiento de capital de solvencia. Ok. Si se fijan, esto es una proporción, ¿verdad?
o como le dicen allá afuera, un prorrateo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Distribuyendo el requerimiento de capital de solvencia entre las reservas que tengamos. En este caso solo tenemos dos reservas de un ramo, por lo tanto, mi denominador solo considera estas dos. Si yo tuviera otro ramo, ¿qué pasaría? Tendría que agregarle en el denominador la desviación de la reserva de uso en curso de ese otro ramo y también la desviación de Sonor de ese otro ramo. ¿Ok? O sea, se tienen que ir agregando estas desviaciones según el número de ramos que tengan y el número de reservas que tengan, ¿sí? Para fines de lo que estamos haciendo, solo nos estamos fijando en las desviaciones de reserva de riesgo en curso y desviación de Sonor, ¿ok? Pero si yo, por ejemplo, les dijera, agreguen 3 ramos, ¿qué pasaría? Que a cada uno de esos ramos le tienen que calcular su desviación de reserva de riesgos en curso, su desviación de Sonor, y todo eso se incluiría en la base de capital en el denominador. ¿Fui claro? Ok, perfecto. Entonces, ¿y la desviación cómo se calcula? La desviación, aquí dice, es una resta entre, aquí ya me subo tantito, habla de un FS 99.5, que es este 78%, o sea, un índice de siniestralidad con un percentil al 99.5. O sea, si nos fijáramos en la distribución, ¿verdad? De esos índices, estamos pensando en que podemos sacar un percentil 99.5, que es este 78%, le vamos a restar el FSBEL, que es nuestro valor medio, no es el valor al 50%, ¿verdad? Es un valor medio, que en este caso vale 60%, y eso nos da como un factor de desviación, ¿no? Es que tanto estamos alejados de la media. ¿Y por qué se llama desviación? Pues habíamos dicho que es un concepto similar a desviación estándar, ¿verdad? Es como qué tanto se aleja un valor de la media. Aquí esta es una desviación definida así bajo solvencia 2, que es 99.5 menos media, ¿sí? Pero es que tanto se aleja el índice de su media, ¿ok? Y luego esto dice que va multiplicado por B30, que es la prima no devengada, o sea, es la parte de los siniestros que se alejan de la media, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir al momento que lo estamos multiplicando por la prima no devengada, por B31, que es el porcentaje de retención, o sea, la parte retenida de esa siniestralidad que no estamos cubriendo con nuestra reserva. Ajá, y que podría llegar hasta un percentil 99.5. Eso es lo que estamos sacando aquí. O sea, es lo que no tenemos cubierto con nuestra reserva retenida, por así decirlo, de siniestralidad. ¿Ok? Eso es lo que dice esta fórmula. Y pues ya tenemos la desviación RRC. Ahora, la base de capital les decía que era la distribución, ¿no? Basados en esta desviación. Entonces, ¿qué nos quiere decir al final esta base de capital? Es del requerimiento de capital de solvencia, ¿cómo lo vamos a distribuir entre todas nuestras reservas y todos nuestros ramos? Lo vamos a distribuir tomando en cuenta el riesgo que representa cada una de esas reservas de esos ramos. ¿Y cómo se determina ese riesgo? Restando el percentil 99.5 menos la media, o sea, lo que se queda fuera de nuestra reserva, o sea, lo que no nos alcanza, viendo solo la parte retenida. ¿Sí? Repetí para que fuera claro para todos. Y ya que tenemos la base de capital, dijimos que el margen de riesgo es el producto de estas tres cosas, ¿no? La R, habíamos dicho que era un valor fijo, 10%. Todo esto viene en la fórmula del 5.4, por cierto, si lo quieren buscar, pero tal cual es esto que estoy mostrando. Y la duración, aquí a mí se me ocurrió ponerle que es 13/12. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? O sea, en realidad no tengo un motivo para ponerlo, solo que dije que fuera mayor a un año. Ana, o Ana Sí, bueno, Paulina. una duda, es que si tuviéramos el supuesto de que tenemos varios ramos, ¿eso cómo afecta la desviación? Porque, pues, por lo que entiendo, el FCBL también se tendría que calcular por ramo, ¿no? Sí, sí, o sea, tú tendrías que hacer este cálculo de FCBEL y el FS al 99.5 por cada ramo y su prima no devengada.
y la desviación en todos los que aparezcan, o sea, se calcula de esta forma, ¿no? Simplemente es la resta, lo que dijimos, pero para la base de capital, en el denominador van a aparecer todas las desviaciones que tengan. Entonces, digamos, ¿qué van a calcular? Desviación de RRC de ramo 1. Entonces, aquí arriba en el numerador, donde dice B40, va a aparecer la desviación del ramo 1 y en el denominador siempre van a estar la suma de todas las desviaciones. O sea, si tengo dos ramos, en el denominador me van a aparecer cuatro valores, ¿verdad? RR6 honor del ramo 1, RR6 honor del ramo 2. Entonces voy a tener aquí cuatro valores. Y lo que voy a ir haciendo es calcular este numerador que va a ir cambiando, ¿no? Para el ramo 1 con RRC, ramo 1 Sonor, ramo 2 RRC, ramo 2 Sonor, lo voy a ir dividiendo y eso es lo que multiplicamos por el requerimiento de capital de solvencia, ¿sí? O sea, esta fórmula la tienes que replicar para los cuatro casos en el ejemplo que acabo de decir, donde el denominador va a ser la suma de esas cuatro desviaciones. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Y de unas como para aclarar un poquito más. Y si yo tuviera ahora tres ramos, ¿qué pasaría? Pues que voy a tener seis reservas o seis valores de desviaciones, ¿verdad? Porque por cada una tengo dos desviaciones. Entonces, aquí abajo, en el denominador, me van a aparecer los seis valores y aquí arriba voy a ir cambiando esos seis valores. O sea, primero el de uno, luego el del otro, luego el del otro y así. ¿Va? Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Ok. Entonces, les decía que la duración yo me la inventé, nada más porque quise que fuera mayor a un año. Nuevamente, si ustedes buscan en el anexo de la comisión, ahí aparece cuál es la duración que trae cada uno de esos ramos. Aquí sugerencia, igual ustedes hagan su investigación, pónganla, vean qué dice la compañía. Hay un reporte ahí de las compañías que nos habla de estas cosas, cuál es el supuesto que están utilizando. Y si no, pues pueden suponer, ¿no? Pero nada más que ahí digan, mi supuesto es que va a ser mayor un año, tanto, ¿no? O mi supuesto es que va a ser menor un año, tanto. Pero, ojo, tiene que ser un poco consistente con la vigencia de lo que traen en sus pólizas, ¿no? No haría sentido que en reserva de riesgos en curso tengamos vigencia de un año y que la duración de la RC sea de un mes. ¿Están de acuerdo? Bueno. Y con esto ya me da el margen de riesgo que les decía, simplemente es el producto de estas tres cosas. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos abajo. Ahora, el otro problema que tenemos que resolver es ¿y qué hacemos con Sonor? ¿Sí? O IBNR. Bueno, ustedes vieron en el método estatutario que de hecho ahí fue donde yo los dejé de ver por un rato, ¿no? Les dejé que vieran el cálculo de Sonor y les dije cómo se haría ese cálculo en sí. Bueno, ustedes vieron que el cálculo de Sonor depende principalmente de la prima de vengada, ¿sí? Cuando es la de RRC, RRC depende de la no devengada, Sonor depende de la devengada. ¿M? Y va a haber un factor de Sonor, un FCBL Sonor, que es qué porcentaje se convierte en Sonor, ¿sí? De lo que ya se devengó. ¿Ok? Aquí yo me lo inventé, le puse que este era un 18%, ¿sí? Lo calculé así. Dije que del FSABIL que tenemos aquí, el 30% se va a convertir en Sonor. ¿Por qué? Porque sí, ¿va? O sea, puede ser cualquier cosa, nuevamente lo pueden buscar en lo que está en la circular, ¿no? En el anexo, pueden buscarlo en la compañía, como ustedes quieran, ¿no? Pero aquí, bueno, este yo me lo inventé. Y tenemos un factor de devengamiento de Sonor. ¿Qué nos decía este factor de vengamiento de Sonor? Así fue el nombre que le pusieron. Quiere decir que cuando estamos en el año 1 del devengamiento de una póliza, ajá, todavía le queda todo el Sonor, ¿no? O sea, va a haber totalmente este 18% van a ser de Sonor. Pero cuando avance al año 2,
En el año 2 ya no todo es Honor, porque yo ya reconocí una partecita, ¿verdad? Lo del año 2 ya lo reconocí. Entonces solo me faltaría lo del año 3, el año 4. Simplemente es lo que les dije, prima de vengada por el factor de deshonor por el factor de vengamiento. Y esto lo fui arrastrando a la derecha. Pero cuando llego a 2027, mi fórmula cambia. Déjenme le hago tantito, ¿cómo le haré? Para que se alcance a ver. Creo que se alcance a ver, pero bueno. Le voy a hacer tantito zoom out para que se alcance a ver completo. Ahí está. Creo que ahí se alcanza a ver y perdón por el tamaño. Si se fijan, está apuntando a la columna de ese año y ese mes, 2027-01, pero también está apuntando a 2026-01. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que decimos es de N46, que es la prima de vengada de lo que está en este momento, dice por N47, que es su porcentaje de sonoro. O sea, aquí el porcentaje de sonoro ya cambió, es 19.5. Dice, esto se le va a aplicar, como estoy en su primer año de devengamiento, le voy a aplicar el 100% de sonoro. O sea, ese 19.5% completito va a ser sonoro. Pero ¿qué pasa? Lo del año anterior, que el año anterior se devengó 104.17, que está aquí en la columna B de burro. Ujú. En este 104.17 ya no va a generar todo el sonor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya reconocí un año de ese. Entonces, ¿cuánto le tengo que aplicar? Pues lo que me indica que es de los años remanentes, que es en este caso un 50%. Ajá. ¿Qué pasaría si yo agregara un tercer año? ¿A qué sería igual? Ah, pues sería lo que va de prima de vengada de ese año por el 100%, más lo que va del año pasado por el 50%, más lo de hace 2 años por, y el factor que le tocara, ¿no? Un 25%, un 20%, no sé. ¿Ok? Lo que va pasando es que conforme ya pasó más tiempo de ese devengamiento, va a generar menos sonor. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Pero tenemos que ir reconociendo que sigue existiendo un efecto de sonor de años anteriores. ¿Sí? Aquí yo me quedé a 2 años de proyección, les decía, ¿no? Que acababa en 2027-12. Si quisiéramos agregar un tercer año, tendríamos que hacerlo de esa forma, como les acabo de comentar. ¿Sí? Yo ya se los di formulado, analícenlo y si aún así no fui claro, acuérdense que en la circular viene, igual en el 5.3, en lo que los dejé ahí de investigar, ¿no? De leer hace tiempo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? profe, todo bien. Ok, sigamos. Para no saturarlos, voy a acabar en este siguiente punto, ¿eh? Porque yo sé que vamos viendo varias cosas. Espero que sí sigan tomando notas. Bueno, así como le calculamos un margen de riesgo a RRC, pues le vamos a calcular un margen de riesgo a Sonor. ¿Cómo dijimos que se calculaba? Pues va a depender también de la desviación. ¿Qué dijimos que es la desviación? Es la parte del capital que le vamos a asignar a esa reserva de ese ramo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Dijimos, pues necesitamos primero un índice, el 99.5, que aquí yo lo estoy estresando y estoy diciendo que vale un 30% más, ¿no? Con eso yo calculo un Sonor al 99.5, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Pues con la misma formulita que ya tenía arriba. Si se fijan, es tal cual la misma. Nada más que en lugar de estar aplicando al FSBEL, estamos aplicando al FS 99.5. O sea, estamos calculando la reserva al 99.5, ¿no? Hablando de la reserva como siniestralidad, ¿ok? Y lo mismo hice a la derecha en enero 2027, en donde aplicaba, ¿no?, lo del año más lo del año anterior. Es importante hacer esto siempre, ¿sí? Fíjense cómo así viene la fórmula en la circular. ¿Ok? Y con esto vamos a calcular ahora sí la desviación. La desviación dijimos que siempre es el 99.5 menos la media. Y eso es lo que estoy poniendo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y
ojo, está multiplicado por la parte retenida. Nuevamente, está la salvedad de que ese porcentaje de retención, ¿no? No es el real, ¿verdad? Por lo que hemos platicado y les llevo diciendo desde ayer, es algo que fue por simplicidad, pero en la vida real tendría que ser sobre la parte devengada, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de Sonor. Bueno, ahí, perdón, le puse escape y se me fue. Ya, aquí está. Con eso, entonces ya calculamos una desviación y dijimos que teníamos que calcular una base de capital y a ver si con esto queda un poquito más claro, Paulina, lo que decíamos hace rato. Entonces, si se fijan ahora en el numerador aparece la desviación de Sonor, pero en el denominador sigue apareciendo la suma de las dos desviaciones, que aquí está, desviación de Sonor, que es B53, y vamos a ver quién es B40. Aquí está, B40 es la desviación de RRC. Entonces, en general, les digo, abajo, en el denominador, siempre nos va a aparecer la suma de todas nuestras desviaciones. Y arriba nos va a aparecer la desviación de la que estamos calculando el margen de riesgo. Y siempre va a ir multiplicado por el requerimiento de capital de solvencia. ¿Sí? ¿Con esto fui más claro, Paulina? Sí, gracias. Ok. Bueno, y también este va a tener su duración, que en este caso yo espero que la duración de Sonor sea más corta. Entonces aquí le estoy poniendo que vale 0.5. Acuérdense que la duración siempre está en términos anuales. Y la tasa R, que siempre vale 10%. Ya lo habíamos comentado en algún momento de la vida, pero ¿alguien se acuerda por qué vale R 10%? Digo, además de que así lo dice la comisión. ¿O lo platicaron con Janina? ¿No? Nadie sabe. Recuerdo que vimos que así decía la comisión, pero no me acuerdo por qué revés. Ok. Bueno, estas son de las cosas que no vienen en los libros, ajá, no vienen como en algún lugar en particular. Y para que se den una idea, en algunos países de Latinoamérica, la tasa que traen es del 6%. En Europa, la tasa en algunos países es del 8% y aquí es del 10%. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La tasa está relacionada con el rendimiento que esperarían generar los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? En algún momento se empezó a hacer ese análisis en el mercado y por eso se llegó a un 10%, porque la mayoría de los accionistas de las compañías esperaban que con su compañía se generara un rendimiento del 10%, ¿sí? En promedio. Y digo, cuando hablo de promedio, fue un promedio como ponderado y las grandes fueron las que se llevaron, ¿no? Esta parte. Obviamente una compañía chiquita pues, no va a esperar generar un 10%. Probablemente una compañía chica espere generar más, ¿no? Porque está empezando, porque no tiene tanto riesgo y espera generar más rendimiento, ¿no? La pregunta que les decía, bueno, que les trataba de resolver ayer, de que no necesariamente más riesgo significa más rendimiento. Puede ser que una compañía chiquita tenga más rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando se tomó este cálculo, se dieron cuenta que el 10% era lo que pedían la mayoría de las compañías. Entonces, por eso se puso así. Y me van a decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el margen de riesgo? Ah, pues acuérdense que esto sale del requerimiento de capital y solvencia. Entonces, los accionistas van a decir, pues yo voy a poner ese capital, pero pues ese capital al menos me tiene que estar dejando ese 10%, ¿sí? Si lo van a tomar para las reservas, ok, tómenlo para las reservas, pero me tiene que dejar un 10%. ¿Ok? Por eso es que aparece aquí un 10%. Digo, eso no aparece en ningún lugar, me refiero a ningún libro, ningún documento. Eso se los digo con base en mi experiencia. ¿No? Y para que se lleven algo que no está solo en libros, ¿no? Que digan que algo aprendieron aquí de la clase. Este, ahora, el margen de riesgo de Sonor, que estaría aquí abajo, pues se calcula igual que el de RRC, es el producto de los tres conceptos, ¿no? Base de capital por duración por la tasa de costo dentro de capital, que se llama R. Y listo, ¿no? ¿Qué va pasando? Vean, así como lo acomodé, el margen de riesgo de Sonor es creciente hasta cierto punto, ¿no? De hecho, creo que en algún momento se
se estabilizaba o se volteaba. Ya no me acuerdo si lo dejé. Mm, No, creo que con los cambios que hice del índice ya no me daba, ¿no? Pero en algún momento lo tenía que se me volteaba. Pero bueno, aquí ya me está dando que siempre va creciendo y RRC va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que va a ir pasando es que esto depende de la desviación que tengamos, ¿verdad? Y entonces, como Sonor va generando cada vez más desviación, pues va a aportar más. Entonces, el margen de riesgo se va a comportar diferente. Este es un problema que todas las compañías de seguros tienen. Luego dicen, ¿no? Cuando hacen proyecciones financieras, le piden a las áreas, dime cuánto va a valer tu margen de riesgo. Y todos siempre dicen, pues que no te puedo decir porque depende de las desviaciones de todos los ramos de todas las reservas. Entonces tú me tendrías que decir cuánto valen todos los demás. Y entonces se hace un ciclo, ¿no? Porque los otros van a decir, pues sí, pero tú dime cuánto vale tu desviación. Y va a decir, bueno, pero no te puedo decir porque no me has dicho cuánto vale el requerimiento de capital, ¿no? Se vuelve complicado. Si se fijan, tenemos que tomar supuestos, ¿no? Pero bajo el supuesto, lo que estamos viendo ahorita, estamos asumiendo RS va disminuyendo y Sonor va creciendo, ¿sí? Y con esto nos quedaríamos hasta la parte bruta de las reservas. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor, del porcentaje del 23% del FS 95, 99.5 Sonors, ese se calcula, ¿verdad? También. Sí, les decía, este lo pueden obtener del análisis de las compañías que hagan o bueno, que hayan hecho, o lo pueden tomar de la circular en el anexo, les decía que es el 5.3, pero no me acuerdo de la letra. Es una tablita que aparecen ahí los índices de las reservas, lo pueden buscar y ahí les va a aparecer cuál es ese FS 99.5 de Sonor. Depende de cada ramo, Gracias, profe. ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Sí me acordé y les dije que quería platicarles un poquito. Ya ven que siempre les trato de dar algo extra, ¿no? Que no sea solo de cosas eh, de números o cosas de teoría de seguros o cosas así, ¿no? Bueno, les decía que a mí me gusta siempre pensar, hablando ahorita de lo del fútbol, eh, como que tomar ese tipo de cosas para el liderazgo y para la asignación de tareas de un equipo. Y les voy a compartir aquí mi pensamiento. Ese lo llevo aplicando ya varios años y a varios grupos se los he platicado. Y es de dos cosas. La primera pregunta que les haría, y aquí a los que saben de fútbol, seguramente me pueden contestar de una muy buena manera. Digo, y si no, aunque los que no sepan de fútbol también seguro tienen una idea, yo creo que todos saben, o la mayoría deben de saber quiénes son Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y los que no sepan, bueno, creo que debería ser como casi cultura general, ¿no? Por la época en la que vivimos. Este, la pregunta que les haría es, ¿ustedes meterían a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo? Solo dice Yo que sí, no. solo dice que no, Yo tampoco. tampoco. Yo Ay, tampoco. ¿podría repetir la pregunta, por favor? Que si meterían a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo. Ah, no. Ok, la mayoría dice que no. Por ahí alguien dijo que sí, pero quienes dicen que no, alguien que se anime a decirme, ¿por qué no? Ah, porque los dos mejores nunca pueden jugar en un mismo equipo. Eso es ley. ¿Pero por qué? Es trampa. O sea, tú pensarías que ya con eso acaban con todos los otros equipos, ¿no? Ay, sí, totalmente. O sea, si bien no se tiene que descuidar la defensiva de un equipo, también estás con el mejor creador de juego que hubo en los últimos años, con el mejor 9 de área, bueno, que se convirtió en el mejor 9 de área del equipo, entonces sería como sería un equipo muy fuerte en la ofensiva. Ok, digo, tienes razón, sí sería muy fuerte.
A ver, Salvador, ¿qué piensas? Yo he escuchado de varios, como por así decirlo, equipos, no solo de fútbol, que cuando intentan juntar a los mejores o a los máximos, eso los termina arrastrando hacia abajo o fallando. Creo que pasó en la NBA cuando quisieron, no me sé bien ni los nombres ni los partidos, pero cuando quisieron juntar como un equipo con LeBron y otros así como todos muy top, al inicio fallaban mucho porque como que todos estaban acostumbrados a tener el balón en sus manos y les era difícil saber en qué momento confiar en el otro o intercambiarlo. Y también creo que hubo un fondo de inversión que juntó como a 5 premios Nobel de economía, creo que le llamaban el billón o algo así. Y igual el fondo terminó cerrando porque no, o sea, no daban. Y pues justo aquí en lo del fútbol, yo creería que pues que los apoyos no sabrían como a quién pasar la pelota. Y ellos mismos, no por ego, sino porque no como que no están acostumbrados a saber en qué momento ceder o dejarla al otro. Ok, interesante tu pensamiento, Ingrid. Complementando un poco lo que decía Salvador, yo creo que ambos intentarían como liderar de cierta manera porque son muy buenos deportistas y habría como un choque de justo no saber en qué momento quién podría como tomar el control o el liderazgo del equipo. Correcto. Muy bien, exacto, ¿no? De hecho, ese es el principal problema en los equipos y nos pasa en todos los que estamos trabajando en un equipo. Generalmente hay una persona que sobresale, una, así tal cual, una. Cuando llegan a haber dos, el equipo se deshace. Es muy difícil mantenerlo porque alguien siempre tiene que sobresalir, alguien siempre tiene que llevar el liderazgo. Y no necesariamente el liderazgo estoy hablando del jefe, porque no necesariamente es lo mismo, ¿no? Hay veces que es la estrella del equipo está, ¿no? Ya me pasó recientemente, ¿no? Que era un junior, ¿no? Y él era la estrella del equipo y pues él llevaba todo, ¿no? O sea, y de hecho, y se fue, digo, se fue por crecimiento y dentro de la misma compañía, ¿no? Pero, y lo apoyamos, por supuesto, pero cuando él se va, pues otra persona tiene que surgir como estrella, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente va pasando. Bueno, ese era un pensamiento que les quería compartir. Y el otro pensamiento, igual hablando de fútbol, ahora imagínense el caso extremo, como estaba planteando Eric, ¿no? O sea, de decir, ¿qué pasa si me llevo a todas las estrellas a un equipo? Y eso ya pasó, ¿no? Ya ha pasado varias veces. Y el ejemplo que a mí más me gusta de eso es la selección de Brasil, de cuando ustedes todavía no habían nacido. Bueno, sé que algunos por aquí son de mi edad más o menos, ¿no? Hasta más grandes tal vez. Pero digo, la mayoría de ustedes que son jóvenes, no les tocó la época en la que la selección de Brasil daba miedo, ¿no? A todo el mundo, en los mundiales y en los amistosos y todo, ¿no? Estoy hablando finales de los noventas, principios de los 2000. ¿Y qué pasaba? Que era un equipo súper bueno, ¿no? O sea, súper, súper bueno, ¿no? Y ahí van a escuchar los nombres de leyendas, ¿no? De Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, etcétera, ¿verdad? Todos estos jugadores muy buenos. Ok, la pregunta es, imagínense que agarran y tienen a los mejores jugadores de la historia en un solo equipo. Pregunta, ¿a quién pondrían en la banca? Porque están de acuerdo que se van a cansar, ¿no? Aunque sean los mejores jugadores, eventualmente se cansan, eventualmente rotan, ¿sí? Eventualmente se lesionan. ¿A quién ponen en la banca? ¿Ponen a otras estrellas? Por ejemplo, ustedes pondrían, no sé, Messi, pues comparado con ese equipo, pues de hecho, Messi estaba iniciando, ¿no? Messi era muy poquito comparado con cuando estaban los de Brasil, el top. ¿Ustedes habrían puesto a Messi en la banca? Llegamos a un problema similar, ¿no? A lo que estoy diciendo ahorita. Incluso teniendo a los mejores en un equipo, así top, ¿no? Llegamos a la pregunta de, y bueno, ¿y quién va a estar en la banca? ¿Quién nos va a ayudar cuando se necesite? ¿Vamos a poner otra estrella? La respuesta normalmente es no. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, la primera es que la estrella se va a aburrir, ¿no? O sea, si solo lo dejamos en la banca y lo ponemos ahí cuando se nos ocurre, ¿no? Y la otra es que, pues tampoco va a hacer muy bien su trabajo, ¿no? Va a perder práctica, no va a ser destacado, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy con todo esto y con los dos ejemplos que les acabo de decir de fútbol? Bueno,
creo que es importante que ustedes sepan, ya cuando ustedes sean líderes o cuando estén empezando, como quieran, lo aplican cualquiera de los dos. Si ustedes van a ser jugadores de equipo, jugadores de banca, ¿no? O van a ser la estrella del equipo. Y lo que quiero decir es que no todos vamos a ser estrellas y no todos vamos a ser jugadores de equipo. No todos vamos a estar en la banca, ¿no? O sea, como que tienen que pensarlo. Por eso me gusta usar ese ejemplo de fútbol. Digo, aunque no les guste el fútbol a muchos, o sea, creo que es un ejemplo bastante claro para aplicarlo hacia nuestros equipos en actuaría. No, no se casen con ser el mejor y tampoco se casen con solo ser jugador de equipo. Creo que más bien tienen que definir ustedes dónde les conviene más en cada momento, ir evolucionando, ¿verdad? Y también cuando les toque manejar un equipo, tampoco se casen con que solo quieren a los mejores, ni que tampoco, o sea, que solo quieren a los que trabajan en equipo. ¿Sí? ¿Fui claro ahí con mis comentarios? ¿Alguien Sí. quiere Sí, profe. opinar algo en este minuto que nos queda?